¿Qué tal están? Bienvenidos. Las costumbres culinarias en la Grecia y Roma antiguas y el simposio en Grecia y el convivio en Roma. Se puede afirmar que la alimentación en la antigüedad clásica no solo reflejaba las necesidades biológicas de los individuos, sino que también era un aspecto fundamental de la vida social, también de la realidad política y cultural de aquel tiempo. Tanto en Grecia como en Roma, la comida trascendía el simple acto de la nutrición y se convertía en una manifestación de la identidad, la jerarquía y los valores de cada sociedad. En este contexto, el simposio, por ejemplo, griego y el convivio romano se erigieron como instituciones clave donde la gastronomía, el debate intelectual y también la expresión del estatus social convergían en una experiencia que iba mucho más allá de la simple ingesta de alimentos y bebidas. Y también se puede decir que para comprender la relevancia de estas prácticas es necesario analizar primero los hábitos alimenticios en Grecia y Roma, su evolución a lo largo del tiempo y cómo estas costumbres influyeron en la estructura de sus banquetes y de su vida social, podríamos decir también. En cuanto a la alimentación en la antigua Grecia, hay que señalar que, en cuanto a sus características generales, se puede hablar de una dieta griega, más bien de estilo mediterráneo, y la alimentación de los antiguos griegos estaba determinada por factores geográficos, climáticos y también, como no puede ser de otra forma, económicos. Grecia, con su terreno montañoso y suelos poco aptos para la agricultura intensiva, favorecía el cultivo de ciertos productos básicos como por ejemplo el trigo, la cebada, las aceitunas, la vid. Y en ese sentido, estos alimentos, junto con el pescado y algunos productos lácteos, constituían la base de la dieta ateniense, de la dieta griega antigua. Además, los griegos solían realizar 3 comidas diarias. Por una parte estaba la acratisma, un desayuno ligero, compuesto generalmente por pan de cebada mojado en vino o acompañado de queso o higos. Estaba también el aristón, el almuerzo, una comida modesta que podía incluir pan, aceitunas, queso, frutas y en ocasiones pescado. Y por último estaría el deimno, la cena, la comida principal del día donde podían servirse guisos, legumbres y en las familias más adineradas carne. Como se puede observar, el pescado, por ejemplo, era una fuente importante de proteínas en la dieta griega, especialmente en las ciudades costeras. La carne, en cambio, era menos común en la alimentación cotidiana de la Grecia antigua y solía consumirse en el contexto de sacrificios religiosos especialmente. Además, también el pan, el vino y el aceite de oliva estaban presentes en la Grecia antigua. Estos 3 alimentos constituían la base de la alimentación en Grecia. El pan, por ejemplo, se elaboraba principalmente con cebada, ya que el trigo era más costoso y estaba reservado para las clases altas. Había también panes de diferentes consistencias y con añadidos como miel o semillas de sésamo, etc. En cuanto al vino, fundamental en la cultura griega antigua, se mezclaba con agua antes de beberlo, ya que el consumo de vino puro se consideraba un signo de barbarie. El vino, además, no solo se bebía por placer, sino que tenía también una connotación social y ritual. En cuanto al aceite de oliva, no solo se usaba en la cocina, sino también en la higiene y en la cosmética, y eso era algo de uso frecuente. En cuanto al simposio, en la antigua Grecia, pues hay que decir que respecto a sus orígenes y significado, realmente surgió, diríamos, como una especie de institución fundamental en la vida social y cultural de la antigua Grecia, y más que un simple banquete, era una reunión donde los hombres, las mujeres, salvo las hetairas, no participaban, se reunían para beber, conversar, recitar poesía y disfrutar de la música. Además, también pues el término simposio significa literalmente beber juntos y hacía referencia a la segunda parte del banquete, cuando el consumo de vino se convertía en el eje de la reunión. Este evento tenía
una gran carga simbólica, y filosófica pues era el espacio donde se discutían temas políticos, filosóficos y artísticos. Y eso pues era algo muy importante también. En cuanto a la estructura del simposio, pues hay que decir que se desarrollaba en dos fases principales. La primera es el deimnon, una comida principal, una especie de cena donde servían alimentos sólidos, y la segunda parte del simposio propiamente dicho era una vez finalizada la cena, ya que los asistentes se dedicaban al consumo de vino mezclado con agua mientras discutían y disfrutaban del entretenimiento de las charlas, de la música, etc. Los participantes se recostaban en cliné, divanes dispuestos en torno a una mesa baja. El anfitrión dirigía la reunión, pero el simposiarca era quien decidía el ritmo del consumo de vino y los temas de conversación que eran objeto de las palabras de los distintos comensales, de los distintos participantes. Los simposios eran espacios donde la música, la danza, la poesía jugaban un papel crucial. Los asistentes solían también recitar versos de Homero o Píndaro y a menudo se improvisaban composiciones poéticas y también, por supuesto, se elaboraban discursos y se pronunciaban, y diálogos. En cuanto a la alimentación en la antigua Roma, si pensamos en las características generales de la dieta romana, de hace unos 2000 años aproximadamente, pues tenía ciertas similitudes con la griega, aunque presentaba una mayor diversidad debido a la expansión del imperio y también al acceso a productos de distintas regiones. Los romanos también organizaban, podemos decir, su alimentación en 3 comidas principales. Está el lentaculum, un desayuno ligero con pan, queso y miel; el prandium, un almuerzo rápido con embutidos, huevos y frutas; y por último la cena, la comida principal, que podía extenderse durante horas en las clases altas. Y realmente podemos decir que entre los alimentos más consumidos se encontraban fundamentalmente el pan, principalmente de trigo, las legumbres, las aceitunas, el pescado, la carne, más común que en Grecia, y las frutas. También hay que señalar que la influencia de la expansión imperial es notable en estas costumbres alimentarias, ya que la expansión de Roma permitió la incorporación de nuevos ingredientes como especias de Oriente, vinos de Galia e Hispania y salsas como el garum, un condimento elaborado a partir del pescado fermentado. Y realmente todo esto daba una gran variedad a la alimentación romana. En cuanto al convivio en la antigua Roma, respecto a su significado y estructura, hay que señalar que el convivium era el equivalente romano del simposio griego, aunque con algunas diferencias sustanciales, como por ejemplo que mientras que el simposio tenía una orientación especialmente filosófica y cultural, el convivium romano solía enfatizar la ostentación y el placer sensorial. Además, las clases altas romanas organizaban banquetes lujosos con una gran variedad de platos servidos en múltiples servicios. Se comía reclinado en triclinios, siguiendo la influencia griega, y además también en cuanto a las fases del convivium eran las siguientes. El convivium tenía 2 partes. La primera era la propia comida, la cena, la comida propiamente dicha, se podría afirmar, con una sucesión de platos que iban desde los más ligeros hasta los más elaborados. También estaba la comisatio, la parte dedicada a la bebida y el entretenimiento, con música, danzas y juegos de palabras. Y también hay que indicar que la disposición de los comensales reflejaba su posición social, su estatus social, y la calidad de los alimentos y la vajilla eran signos también de prestigio en estos banquetes. A modo de conclusión, en este aspecto se puede decir que el simposio y el convivium fueron más que simples reuniones gastronómicas. Representaban en realidad también la estructura social, los valores culturales y el modo de vida de griegos y romanos. Mientras que el simposio griego se enfocaba especialmente en la conversación y la filosofía, el convivium romano se inclinaba especialmente hacia la ostentación y el placer. Ambos, sin embargo, reflejaban la importancia de la comida
como un acto social y simbólico en la antigüedad clásica. Además, también hay que decir que se puede establecer una comparación entre las costumbres culinarias del mundo antiguo grecolatino y el mundo actual. Y en ese sentido hay que señalar que la alimentación, más allá de su función biológica, ha sido siempre un reflejo indudable de la cultura, la organización social y las creencias de una sociedad, de cualquier sociedad. En el mundo grecolatino, la comida no solo nutría al cuerpo, sino que también servía, además, como una manifestación del estatus, la religiosidad y la convivencia social. En la actualidad, aunque han cambiado los ingredientes, las técnicas y las formas de consumir los alimentos, persisten ciertos patrones heredados de la antigüedad clásica. Y en este aspecto, pues para comprender cómo la evolución de la alimentación ha transformado la forma en que comemos hoy, es necesario también examinar tanto las prácticas alimentarias de griegos y romanos antiguos como su relación con las costumbres actuales o contemporáneas o coetáneas. En cuanto a la globalización, la industrialización de los alimentos y el desarrollo de nuevas tendencias dietéticas han cambiado radicalmente nuestra relación con la comida, pero al mismo tiempo muchas de las tradiciones que tenían lugar en el mundo clásico antiguo se entiende, siguen vigentes, aunque adaptadas a las necesidades actuales. Respecto a la estructura de las comidas, de la moderación griega a la opulencia romana, y también en relación con la actualidad, se pueden decir muchas cosas. Primero, que los griegos y los romanos organizaban su alimentación en varias comidas diarias, aunque su importancia y contenido variaban según el estatus social. Por ejemplo, en la antigua Grecia la alimentación estaba basada en la frugalidad. Se consideraba que el exceso en la comida podía ser signo de debilidad moral, se entiende, una idea que encontramos en las obras, por ejemplo, de filósofos como Platón y Aristóteles, quienes promovían la moderación como un ideal de vida en todos los sentidos. Además, también hay que indicar que en Grecia las comidas principales eran tres, que pues eran el acratisma, el desayuno, ligero, consistente en pan mojado, en vino o acompañado de higos, el aristón, el almuerzo, también ligero, con pan, aceitunas, queso y a veces pescado, y por último el deimnón, cena. Ya lo he comentado antes, pero vuelvo a repetirlo. La comida principal del día, más elaborada, donde podían aparecer guisos y en las familias más acomodadas, carne también. En cualquier caso, lo que es evidente es que, por ejemplo, en cambio en Roma, pues aunque heredó muchas de estas costumbres, con el tiempo las transformó en un símbolo de poder y opulencia. Si bien los ciudadanos comunes seguían, se puede decir, una alimentación sencilla, basada en pan, legumbres y verduras, las élites romanas, en cambio, organizaban banquetes excesivos donde se servían múltiples platos en una sucesión interminable. Y de hecho hay escritos que lo reflejan, incluyendo carne de animales exóticos, mariscos traídos de lugares remotos y vinos especiados. Todo esto pues daba una idea de cómo era la antigua cocina romana. En la actualidad la estructura de las comidas depende en cambio, o en gran medida, de factores sociales y laborales. Aunque el desayuno, el almuerzo y la cena siguen siendo las comidas principales, hay una tendencia creciente y generalizada a modificar los horarios y la cantidad de alimentos consumidos. Especialmente si se piensa en países con un ritmo de vida acelerado, que son la mayor parte de los países, mientras que en algunas culturas se mantiene la tradición o la costumbre de una comida fuerte al mediodía, similar al himnón griego o la cena romana. En otras se ha impuesto, en cambio, un modelo de alimentación fundamentado en la fragmentación en múltiples comidas ligeras a lo largo del día. En cuanto a los ingredientes y disponibilidad de alimentos, de la autosuficiencia a la globalización, podríamos decir que realmente en la antigüedad la dieta estaba fundamentada y determinada por la geografía y el acceso a ciertos ingredientes. En cambio, en la actualidad esto no es así. Por ejemplo, en Grecia el trigo era un bien escaso, por lo que la cebada era el cereal más común. Los productos más consumidos eran el pan, el aceite de oliva, el vino, las aceitunas, las legumbres, el queso y el pescado.
y la carne pues era un lujo reservado para ocasiones muy especiales o para aquellos que podían permitírsela con mayor frecuencia, que eran las clases altas. En cambio, podemos decir que Roma amplió la variedad de ingredientes gracias a la expansión del imperio. Los productos importados desde Hispania, Galia, Egipto y Asia Menor, pues enriquecieron la dieta romana con especias, frutas y salsas como el garum, etc. Actualmente, con la globalización, la posibilidad de acceder a muchísimos alimentos es mucho mayor y esto es la realidad actual, ya que la disponibilidad de alimentos ha cambiado radicalmente. Por tanto, esta es la situación actual. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.